Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Tú en concreto y pregunto en general a la audiencia que no está ahora. Fíjate, si esto lo ven dentro de 10 días, pues, ¿de Bien, acuerdo? con la audiencia estaba hablando hace un rato y está bien. Está bien, me parece excelente. Y un servidor, pues eso, como toca, como corresponde. ¿Vale? De acuerdo. Bien, vamos a hablar de temas que son actualidad, una más rabiosa que dicen, y Sí, otra una actualidad que ya lleva tiempo en los medios de comunicación, debates, tertulias, y la gente lo habla por aquí y por allá. La gente lo irá, nuestros oyentes lo irán observando durante esta hora que vamos a estar aproximadamente por aquí. ujú, Vamos a hablar sobre Bildu y las candidaturas con ex miembros de ETA y del derecho, de la moral, del castigo y del perdón. Obviamente, como la información nos imaginamos que ya todo el mundo la conoce, nosotros no nos vamos a sí, remitir sí, a ella, se ha sí, dicho por activa y por pasiva, está en muchos medios de comunicación, incluso el comunicado entero, en el NAIF, que es un medio de comunicación vasco en el cual han publicado el comunicado íntegro para que la gente lea y no le lean solo trocitos y, y entonces los remitimos allí. Porque, dada tu condición de doctor en filosofía, profesor y todo eso, vas a reflexionar en el fondo. Ya más amenazado de que le tienes prohibido que te pida fechas y nombres No, concretos. no, no, yo no he dicho eso, que lo ¿No? tengas prohibido. ¿Prohibido? Bueno, yo me lo No, había yo tomado. ya lo que te he dicho, lo que sí es cierto es que obviamente los que hacemos filosofía, la obligación que tenemos es de cuando hablamos de algo estar empíricamente bien informados, es decir, cuáles son los datos que se manejan para que luego tú puedas opinar de la interpretación de esos datos y tal, ¿no? Pero obviamente hay datos concretos que, bueno, en un momento se te puede pasar el dato exacto y afortunadamente si algo tenemos hoy día y lo veremos con lo de la inteligencia artificial, es la capacidad de confrontar los datos en todo momento, ¿no? A veces con dificultades para saber si son verídicos o falsos, ¿eh? Bien. Que es otra historia. Entonces, el que no encuentre en nuestra charla un nombre o una fecha exacta, solo tiene que... Esas cosas sí, es decir, yo creo que sí, vamos a... Y además todos, porque incluso cuando recordamos las fechas tenemos cierta capacidad de sesgar las fechas según nos convenga en un momento determinado, ¿no? Pero vamos, yo voy a intentar ser lo más riguroso y dar fechas. Tengo mala fama yo en esto, parece. Fechas y datos. Muy bien, Félix, pues vamos allá. ¿Qué reflexiones que se te merecen sobre estos temas que tú mismo me has propuesto? Derecho, moral, Sí, castigo. pues pues va por ahí. Desde luego hay una que ayer escuchaba a alguien por la radio y a mí me parece que es un tema al que debemos prestar atención todos. Incluso debiera prestar atención yo y no hablar de esto, quiero decirte, ¿no? Porque sí que me parece claro que en un contexto como es el actual, en el que estamos en periodo de elecciones, ¿verdad? Pues la política funciona como funciona, es decir, van a la carga para conseguir todos los votos necesarios, ¿no? El otro día, por ejemplo, a mí me tocó el primer meeting de Almeida y Ayuso, que curiosamente estaba dando un paseo con mi mujer y estábamos ahí en la plaza medio plaza de Felipe II, donde está el Wikicenter, y estaban los dos allí haciendo el inicio de la campaña en Madrid, ¿no? Mm. Y bueno, pues lo primero que me encontré, lo comentamos luego, llevábamos unos días diciendo que era una porquería nuestra plaza, que no, que teníamos 7 parterres enormes y que estaban todos abandonados, secos. Es una porquería, decirte esto, podrían hacer algo, ¿no? Curiosamente, la mañana, la tarde que este señor dio su meeting, estaba todo perfecto, lleno de claveles, vamos, rosales, plantan rosales ahí, ¿no? Y dices tú, qué barbaridad, está claro, ¿no? Está claro. Es lo habitual en Claro, es lo campaña habitual, electoral. es lo habitual.
Limpiar las calles, barrer, arreglar los parques, recoger la basura que nos ha recogido en 4 años, sí. etcétera. Pero en fin. Entonces, volviendo al tema de este, pues lo primero que a mí me molesta un poquitín es que se convierta, eso lo consigue Vox de alguna manera, y el discurso de Vox que asume, por ejemplo, algunos del PP, en concreto la inefable Ayuso, que me toca a mí personalmente, ¿no? Y es marcar de qué se habla. O sea, ¿realmente el problema de ETA en este país ahora es un problema para alguien? No. Te digo yo, pero es que para nadie, es decir, es que eso es una cosa que está tan, bueno, ellos se disolvieron en el 2011, ¿no? Cuando se disolvió definitivamente o antes. Sí, sí. He dicho la fecha bien. Entonces, que hace ya 12 años que se disolvieron, ¿no? Es decir, a mí me parece que seguir hablando de una cosa que ocurrió, pues no tiene sentido. Es decir, sobre todo en unos momentos en que ya ha empezado, bueno, estamos en lo que se llamaba la crisis gorda, ¿eh? Y bueno, pues la humanidad tiene que hacer esfuerzo para ver cómo sale adelante. Porque el caso concreto en este país del agua, ¿verdad? Pues parece que ha venido para quedarse lo de la sequía. Ya hemos tenido toda la historia, pues ahora parece que más dura, ¿no? Entonces de pronto dicen que hay que hablar de ETA. Pero de verdad que en Madrid, o sobre todo en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, ¿tenemos algo que ver con ETA? Yo creo que nada. Lo que consiga Ayuso y otros es que precisamente se hable de ETA y no se hable de las propuestas que no tiene o que mal tiene o que tiene para su ayuntamiento y para la política que ella o para su comunidad que ella debe de tener y hablar y debatir y proponer a la ciudadanía. Mientras se hable de eso, pues eso que se ha encontrado, ¿no? Obviamente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pues yo, en ese sentido concreto, claro, a la prensa inmediatamente, la prensa normalmente todas estas noticias sensacionalistas las pone, aunque yo podría decir que de alguna manera las pone, pero es ella la que lo convierte en noticia primaria, ¿no? Es decir, no tiene obligación de ponerlo en primera página, pero lo pone de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy complicado. Pero bueno, dicho esto, hay una cosa que me parece importante. Entonces, ya digo, lo importante en el país son otras cosas, lo de ETA no lo es. Y luego, además, a mí me interesa una reflexión, bueno, soy de filosofía, como bien sabes, especialmente filosofía política, bueno, una de mis educación y éticas, o quizás pero también metafísica y otras historias más complejas, pero es igual. Aquí hay reflexiones que sí me parecen importantes, ¿no? Es decir, evidentemente, desde mi punto de vista, pues Bildu yo creo que ha hecho una cosa que moralmente no está bien. Tú no puedes poner como candidato en una lista de candidatos a ser los concejales de un pueblo a un señor que ha asesinado a una persona de ese pueblo. Sí, está claro. Hombre, entiéndeme. Es que eso, claro, te hace pensar que no han acabado de hacer una reflexión profunda de lo que supusieron para este país esta gente, ¿no? O sea, y debieran hacerla. O sea, yo no pongo en duda que hubo una pequeña guerra y que las fuerzas de seguridad del Estado, en concreto, y sobre todo el protagonismo de la Guardia Civil, pero no solo, fueron muy brutales. Sí. Fueron muy brutales, o sea, no anduvieron con tonterías. Y desde luego que parece que, no sé cuántos, pero ha habido unos cuantos, no sé si posiblemente estamos hablando de 2 cifras de ETA, ¿no? Que fueron asesinados vilmente. Aquel que apareció, ¿te acuerdas?, en un torrente, ¿no? El que apareció, se lo llevaron y lo torturaron. Ha habido varios que es que han sido claramente, no que en un tiroteo, me explico, pues muere gente, ¿no? No. Los han asesinado. Torturados y asesinados, enterrados en castillos. Sí, a unos cuantos, no sé cuántos, pero a unos cuantos. Son Entonces, claro, evidentemente, ahí siempre habrá una herida por ambas partes. O sea, no es que sea que equilibrar,
Pero todo el mundo tiene sus muertos y todo el mundo tiene sus asesinados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando se hacen estas cosas y reconocer a todo el mundo que todo el camino fundamental para recuperar una normalidad pues es importante. Es cierto que en cierto sentido hay una lógica. La gente que luchó con ETA luchaba por motivaciones políticas. No era una banda de Atracadores. atracadores, no era una banda de traficantes de heroína, no. Ellos eran una gente de la política que consideraban que había llegado un momento en que la violencia era imprescindible y que la única manera de recuperar los derechos del pueblo vasco absolutamente... Claro, tenían toda una interpretación de la historia. Sí. Entonces, era gente que se implicó en ello por política. Pues de alguna manera, una vez cambiadas las circunstancias, esa vocación política que quizá no se pierde en toda la vida, porque va un poco, no sé si con los genes o lo que sea, bueno, pues ahora ya, como ya nos hemos convertido en otra cosa, o hemos admitido, me ve que sigo en la política, digo, bueno, no, ya vale, pero cuidado, es decir, cuidado, sé un poco sensible. Es decir, tú no puedes, es decir, de alguna manera sé sensible porque además no ha habido un proceso por ninguna parte. El proceso se ha intentado, se está intentando, ¿no? Yo no recuerdo cuál fue la película que vi que narraba la historia de uno de los de ETA que iba a hablar con la madre del que él había asesinado, ¿no? No sé si tú viste esa película, que era un caso real, o sea, contaba una historia real, ¿no? Sí. Entonces, ese proceso se ha hecho con algunas personas, ¿no? Y ha sido duro. Ese es el proceso más difícil de la reconciliación. Y cuando víctima y culpable se juntan y hablan, que es difícil. Pero claro, para perdonar a alguien, de alguna manera te tiene que pedir perdón. Y pedir perdón no es fácil. Como perdonar tampoco es fácil. Ha habido gente que le destruyeron la vida, claro. Si te matan a tu padre o te dejan con las piernas destrozadas de por vida, oiga, usted es que dése cuenta, ¿no? Dése cuenta lo que pasó. Entonces, en ese sentido yo creo que ha faltado, ¿no?, de toque moral al asunto. Y la política al final, claro, es una cuestión, es el peligro de la política democrática, que todo se convierte en pura técnica, de ver quién gana, qué instrumentos manejamos, es instrumentales, los fines justifican los medios, toda esta historia, ¿no? Porque al final lo importante es ganar el poder, porque luego con el poder voy a hacer no sé qué. Ya sabes tú que luego van a hacerse no sé qué, se convierte en un qué sé yo, ¿no? Pero de algún modo eso es lo sucio de la política, un poco, ¿no? Es decir, la admisión tranquila y relajada, y eso no solo lo hacen los de Bildu, sino que lo hacen en general, ¿no? Mire, esto aquí hay unos fines que conseguir y los medios que emplee yo, pues si consigo el fin, vale. ¿Te acuerdas? Un principio básico anarquista, ¿no? Mire usted, los fines condicionan, los medios condicionan los fines. Y si usted quiere una cosa, no puede alcanzarlo con medios que niegan esa cuestión. Entonces, no me vale, o sea, no me vale. Entonces, esa es una de las partes que a mí me preocupa, ¿no? Es decir, de que se pierda esa sensibilidad. Y esa la pierden todos, porque todos empiezan inmediatamente a demonizar, convertir en enemigos irreconciliables, convertir en malas personas, al contrario. Y claro, si haces eso, luego oficialmente, porque de eso va la historia, ¿no? La democracia liberal, una de las ventajas que tiene, una de sus cualidades, por lo menos orientadoras muy importantes, es que admite o exige que se sienten juntos gente con ideas absolutamente dispares para juntos intentar buscar soluciones. Claro, cuando tienes gente muy dispar para encontrar soluciones, irremediablemente es un juego en que unos ganan, otros pierden, unos ganan más, otros pierden menos, lo que no puedes convertir es que sea un juego de vida o muerte. No, al enemigo ni agua, y a por él. Porque entonces estás cargado de las pocas cosas, bueno, las pocas no, pero de las cosas que es fundamental en las democracias liberales, que yo he dicho siempre que
yo desde una perspectiva anarquista, lo que quiero es más, no menos. O sea, yo no quiero renunciar en absoluto a esa capacidad de sentarnos juntos los que somos enemigos políticos, en el sentido de que tenemos concepciones diferentes de lo que se debe hacer para afrontar y resolver algunos problemas. Yo me siento y discuto con ellos, y discuto en serio, y les tomo en serio y les escucho. Y luego, y además me parece que eso hay que preservarlo y alimentarlo, no negarlo. La manera más cruda y brutal de negarla es el tiro en la nuca. Entonces, yo en ese sentido sí que creo que no vale todo, y no vale todo, no vale poner a lista a un señor en estas condiciones, no vale convertir ese tema en un asunto de campaña, oiga, que ahora no es. Que aunque sea un problema muy serio y le parezca mal, pero no discuta ahora en los mítines de campaña para el pueblo de no sé dónde, o ni siquiera para Madrid. Sí, sí, está claro. Y eso que yo, justo por el barrio que vivo, es fácil que a darme un paseo me encuentre con 6 o 7 placas de gente asesinada, porque a menos de 100 metros de mi casa han asesinado a unos cuantos. ¿Eh? Y me los encuentro, a la placa puesta allí, ¿no? O sea, pero bueno, vale, en la memoria lo que usted quiera. Pero eso de moralizar la política es muy malo. La otra cuestión que a mí me indigna también es que en la mentalidad del PP, o de Vox, o del PP, que el Vox que está en PP, porque Sí. que no se nos olvide a todos que de alguna manera Vox es una escisión de la rama más ultra del PP. Es una excrecencia del PP, sí. Claro. Y entonces, por ejemplo, la estrategia de Ayuso en Madrid es muy clara, como ella pertenece ideológica, mentalmente, en sus concepciones, pertenece más bien a la línea de Vox. ¿Tú crees que es una pertenencia Es una afinidad. o es un interés político? No, yo creo que hay una afinidad de fondo. Le Personal? sale demasiado rápido. Le sale del alma, quieres decir. Yo creo que sí. Desde luego tiene al lado un asesor que es capaz de convertir en que te parezca pensado lo que son exabruptos. O convertir en exabrupto lo que estás pensando. A mí es igual. No, hay quien dice que ya no es así, que en realidad lo que hace es una estrategia o una táctica política para ocupar el espacio que le puede robar Vox, y entonces dice algunas barrabasadas que no serían propios. Ya, pero al final eso, volvamos a los fines y los medios. Si usted, para ganar al que se ha ido, lo que hace es alimentar sus convicciones que provocaron la ida, usted está mimetizando. Y usted está incorporando cosas que del PP se sacaron porque se pensaba que no se debían mantener. Yo creo que al final, si imitan mucho a alguien, al final piensas como él. Ujú. No puedes estar diciendo todo un día la cosa y luego levantarte por la mañana. Somos un poco esquizofrénicos todos, pero no a ese nivel, ¿no? Ujú. Y entonces, en ese sentido, lo que me parece una vergüenza es que, como reconocía una de las asociaciones, la que ha sacado el asunto, porque para mucha gente, bueno, supongo que para el de Pascua lo sabían todos, o por lo menos los del pueblo de Loido, que es el que recuerdo el caso de uno de sangre, ¿no? O sea, de un asesino. En el pueblo de Odio, supongo que los que vieron la lista dijeron, ¿esto de qué va? Bueno, las listas tampoco las leemos todos, ¿no? No, lo ha sacado Covite, que es una de Sí, las. es una de las asociaciones de Sí. las víctimas, ¿no? Y claro, ella misma decía, señores, legalmente vale. Claro, han cumplido la ley. Sí, Bueno, esto trae un tema muy importante, es decir, el tema del perdón, que yo lo decía al principio. Si alguien ha cometido un crimen, y hay crímenes evidentemente brutales, mm, que provocan en la gente reacciones muy fuertes. mm, Normalmente los que más nos impresionan son esos de que matan a los niños. En esos casos extremos de asesinato vicario, ¿no? mm, Para hacer daño a la mujer que me ha dejado, mato a mis hijos. Que es una perversión moral realmente muy profunda, ¿no? mm. En esos casos, ¿a qué les condenas? Obviamente, en este país, claro, se admitió por presión del PP, Sí, la cadena perpetua. sí, la revisable que se dice. Pero no, añadieron lo de revisable, porque Para disimular.
Y no, pues que la cadena perpetua es tan aberrante, Sí. es tan aberrante que no la puedes hacer. Y luego además es tan cara. Tan cara económicamente y tan cara, si lo dijeron me parece recordar los funcionarios de prisiones. Oiga, que gestionar la vida de un señor que sabe que de aquí no va a salir nunca, haga lo que haga, es muy difícil. Porque claro, al final, incluso dentro de la cárcel, pues si un buen comportamiento te consigue reducir 3 años de condena, pues lo hacen, ¿no? Supongo yo no he tenido mucho contacto con el mundo de la cárcel. Todo eso choca, Félix, perdona que meta este paréntesis aquí, con esta última campaña de ensañamiento con pedir más penas, por ejemplo, con lo de la ley del sí es sí, ¿no? ¿Recuerdas? Pero Más, es que que la al gente pide final... más cárcel, más castigo y que se pudran allí, más. Fíjate, ha salido unos meses antes, no hay derecho. Bueno, un contador en algunas televisiones que iban diciendo las penas y la gente que salía y que se escarcelaba y las Sí. rebajas de condena. Todo eso choca lo que acabas de decir, es decir, el derecho Choca, a pero la choca con la inserción. propia legalidad. Porque de alguna manera en España, yo recordaba en tiempos cuando leí cosas de este tipo, que había un rasgo que nos diferenciaba a otros países, y era que el sistema penitenciario, parece que se atribuye, parece que era Clara Campoamor, que fue directora general de prisiones, fue una mujer. No sé si fue Clara Campoamor o quién fue. Dejó una huella en la legislación penal de este país que era una huella de redención, recuperación y rehabilitación, y de considerar que el preso seguía siendo un ser humano. Mm. Derechos fundamentales inalienables. O sea, no le puedes tratar como un perro por el hecho de estar en la cárcel. Y luego además es que hay gente de la derecha que piensa que las cárceles es un sitio muy cómodo y que, joder, qué morro tienes, con lo bien que viven allí, ¿no? Tienen hasta piscina. Recuerdo una vez una discusión con alguien. No sé si hay que hacer con piscina, pero me parecería bien que la tuvieran, no tengo ningún problema con el respecto. Porque las cárceles no es un sitio de castigo, sino es un sitio de rehabilitación. Esa es su función. Y si le estás castigando al preso todos los días, le tienes en aislamiento, los pabellones de máxima seguridad, de celda de aislamiento, esas historias. No sé si sigue habiéndolos, pero los hubo. ¿Eh? Entonces, cada vez dices, mire, no, es que no va de eso. Es decir, la gente tiene derecho a rehabilitarse, supongo yo. Hombre, no digo que se rehabilite a los 10 días, pero si demuestra un comportamiento, demuestra, pues ya está. O es que ya no le vamos a perdonar en la vida. Es que, ¿qué hacemos? ¿Le marcamos en la frente una cruz al fuego para que se vea siempre dónde está? ¿O le cortamos media oreja? Pues lo de hacer una marca, ¿no? Eso se ha hecho en la historia de la humanidad. A ladrones que les cortaban una mano como castigo. Pero bueno, la humanidad en esas cosas yo sí que creo que ha progresado, en general, y sobre todo en algunos sitios. Luego ves la cárcel de Abu Ghraib y dices, Dios mío, claro, estaban en guerra, dice, pero santo cielo, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí? No sé lo que estará pasando en Guantánamo, pero debe ser horrible. ¿Eh? Oye, Entonces, y hablando de esto del perdón, perdona que te interrumpa, no, así no, se me van ocurriendo las cosas. sí, Y hay gente que exige que pidan perdón. Para exteriorizar la petición de perdón, habrá muchas maneras de hacerlo. Unos querrán hablar como has nombrado antes, con la víctima, con los familiares de la persona a la que se le hizo daño, asesinada o no, y estarán dispuestas a eso. Otros o otras les valdrá con un comunicado o un pronunciamiento público o un acto, una declaración un día que cuadre ante un medio de comunicación o no, pero hay quien exige algo así como un acto público retransmitido y casi una autoflagelación y a ser posible, pero eso, voy a hacer caricatura, a ser ya, posible en Telecinco y en el programa de Ana Rosa. ya, Es pero decir, es eso una, yo creo que es una barbaridad. Es decir, en todo caso, evidentemente pedir perdón puede haber un acto público de los que suceden
sí, los que de alguna manera fueron los jefes de ETA, que se conocen y ahora están ocupando cargos, ¿no? Esa gente sí que tiene, yo creo que han hecho ya alguna declaración al respecto, ¿no? Sí, ya han hecho Han declaraciones. hecho varias declaraciones reconociendo, siempre, claro, la gente intenta salvar los bártulos, ¿no? Porque, claro, reconocer que se equivocaron radicalmente, pues es difícil. Y tú que, como yo, te has movido en la izquierda, la cantidad de gente de la izquierda que era comprensivo con las barbaridades de ETA era muy elevada, ¿eh? Muy elevada. No, claro, pero es que ellos no tienen la culpa, es que están defendiéndose. Eso lo he escuchado yo miles de veces. Y hasta que un día te das cuenta y dices, no, esto no. Esto yo no puedo entenderlo. Es decir, yo podría entender en todo caso, el asesinato de Melitón Manzanas, el asesinato de... Podría entenderlo, no justificarlo, ¿eh? El Carrero Blanco, ¿no? Carrero Blanco, sí. Esas cosas sí, es decir, las crónicas populares cuentan que el asesinato de Melitón Manzana fue celebrado en los bares de Bilbao. Sí. Cuentan las crónicas. No sé, tampoco me parece una celebración decente, pero en cualquier caso era una persona realmente, por lo que se sabe, bastante fará. Pero el perdón al final tiene que ser, solo puede ser de persona a persona. Institucionalmente una organización puede decir, y de alguna manera lo han hecho. O sea, estos han jurado el cargo delante de la Constitución española. Están en las Cortes. Eso, en lo que yo entiendo de lo que ellos pedían, han pasado por el aro, en lenguaje popular, ¿no? Que están ahí sentados. Y estar ahí sentados implica muchas cosas. Y que luego además las tienes que cumplir, porque el reglamento de las Cortes, una serie de cosas, te haces de vez en cuando algún numerito, alguna declaración que me parece bien, pero indica que has reconocido que en toda la campaña que hicieron desde que se terminó la transición formalmente, que es el 82, digo por poner la fecha que muchos admiten, yo es la que considero, cuando de pronto el señor socialista, presidente de gobierno, ¿no? Es cuando se termina, se cierra el periodo de transición, porque hasta entonces el que estaba el presidente de gobierno había sido el jefe del movimiento. O sea, que no era... Y en ese momento, a partir de ese momento, bueno, no me acuerdo cuáles son las cifras, pero es cuando se disparan los asesinatos de ETA. Claro, dices tú, bueno, os habéis equivocado ya, ¿no? O sea, ya no estamos en un estado como el que había antes. Evidentemente quedan muchas cosas. Evidentemente quedan en los cuerpos policiales y muchas partes gente que no se puede cambiar a todo el mundo esa mentalidad. Pero fue cuando cometieron una gran cantidad de sus crímenes. Entonces yo supongo que aparte a mí me gustó lo de la película que contaba y sé que hay un programa en el País Vasco para conseguirlo, ¿no? Que no es nada fácil. Usted que puso una bomba y dejó sin piernas a Irene Villa, era Irene Villa, ¿no? Hable con ella. Vaya un día a hablar con ella. A escuchar lo que le ha supuesto a ella. Y que ella le escuche a usted por qué llegó a hacer eso. Y que en esa conversación, si puede, termine pidiendo perdón. Porque es decir, que no me cuente, Ayuso no sufre nada por los crímenes de ETA. Pero tú no piensas que puede haber personas que sí que se sienten, digamos, entre comillas, arrepentidas, que Sí. piden perdón, pero no son capaces de Claro, es muy difícil. hacerlo cara a cara y no puede ser Claro, sí. igualmente válido la petición? Yo no puedo pedir a la gente comportamiento de matrícula de honor cuando yo mismo no tengo un comportamiento de matrícula de honor. Vamos a ser sensatos todas ahora, ¿no? Todas las personas. Es decir, hombre, yo me puedo considerar sustancialmente buena persona, pero no, no voy a hacer lo contrario, ¿no? Pero vamos, sé que tengo fallos con frecuencia, ¿no? Entonces, no voy a poner en purista, ¿no? No es tan fácil pedir perdón. Si en la vida cotidiana pedirnos perdón es muy difícil. Tú tienes vida de pareja como yo. Y hay situaciones en la vida cotidiana de la pareja en que no se pide perdón y lo tienes que haber pedido.
porque por lo que sea te has pasado. Y bueno, y pedir perdón es el reconocimiento que has hecho algo mal y ofrecerte en lo que puedas para reparar el daño sufrido sabiendo que no lo puedes reparar del todo. Yo creo que eso, claro, pero eso no puedes hacer, y en ese sentido te digo, me parecía muy bien la campaña que llevaba institucionalmente el País Vasco para fomentar esos encuentros. Me parece muy bien y yo creo, y se le puede seguir persiguiendo un poco más, por ejemplo, no hace nada, ¿no? Se consiguió que se suspendieran, y lo pidió Bildu también, los actos de celebración de la salida de los presos. Sí. Claro, es lo mismo. Es decir, o sea, que va a un pueblo en el que posiblemente hay gente que ha sido víctima, no ellos, sino alguno de su familia, de un asesinato de ETA, y ve que a uno de esos le está haciendo una ceremonia de celebración en el pueblo. Oiga, no. Esto, aparte que ya no es un problema de gustos, es que es dañino, es maldad. Yo sinceramente así lo veo, ¿no? Sí, al final se acabaron haciendo esos homenajes en sitios cerrados. Sitios cerrados y además ni que siquiera presuma de que ha hecho los homenajes. Uh-huh. Yo lo entiendo, son colegas y bueno, de acuerdo, pero ni siquiera, no lo puede hacer usted en público. Yo recuerdo que cuando llevé a mis alumnos 2 veces seguidas a un intercambio con alumnos un intercambio no, porque ellos nunca vinieron a Madrid, pero fuimos a Arechavaleta, al lado de Mondragón, o sea, un centro, ya sabes, ¿no?, de la ETA pura y dura. Mondragón fue donde estuvo el de la cárcel los 500 días enterrado allí, ¿no? O los 250, no sé cuántos, muchos. Entonces, claro, era fastidiado, yo imagino, para los que eran contrarios, pasearte por unas calles y por un ayuntamiento en que colgaban de arriba abajo 6 pancartas con las fotos de los presos de ETA. Como si fueran, vamos, la flor y nata del pueblo. Claro, en ese pueblo, aunque era un sitio muy, muy euskaldún, había gente que no era euskaldún. Y estaba viendo cómo ponían ahí a gente ante la cual ellos sentían miedo. Miedo. Porque de vez en cuando mataban a alguien. Entonces, esas cosas yo creo que son moralmente impresentables. A mí me parecía una cosa de vergüenza. Vale. Pero vamos, es el momento del conflicto y de la guerra, ¿no? Entonces, es en ese sentido que, y todo, claro, lo del PP y el otro, pues es su intento de convertir eso, no es ni siquiera exigencia moral decente, es en la batalla política intentar poner el ventilador para que salga mierda intentando desprestigiar al contrario. Y en ese caso me parece que el PP, pero el PSOE ha hecho mire, no es nuestro problema, no es cierto. No tiene que ver con nosotros este asunto. Está claro dónde estamos y desde luego si usted pretende, ni siquiera le respondo, porque prácticamente no ha respondido el PSOE, ¿eh? O sea, no ha querido ni hablar del tema, lógicamente, porque nosotros queríamos que se hablara de eso. Y no, pero en fin, ya te digo, son problemas muy difíciles, ¿eh? Las exigencias morales en la política no es sencilla y en este caso concreto, pues no lo está siendo, ¿no? Y no lo está haciendo constantemente, ¿no? Porque vuelvo a decir, sigue habiendo cantidad, no a nivel de asesinatos, pero cantidad de perjudicados por decisiones políticas y los políticos pasan olímpicamente, ¿no? Oiga, usted ha hecho daño, pues pida perdón. Bien, ¿lo dejamos aquí o quieres añadir alguna cosa? No, me parece. Menos mal que al final yo lo que sí creo que me ha parecido bien es que ha durado muy poco el tema, ¿no? La gente rápidamente dice, este no es tema de pantalla. No sé si en ese programa de Ana Rosa dices tú, que yo no lo he visto nunca, lo seguirán diciendo, pero... Lo decía por Ya. en el tema, es decir, que algunos quieren que la petición de perdón sea a su manera, es decir, que haya una especie de autoflagelación ¿Un pública. auto de fe? ¿Un auto de fe? Eso es, y a ser posible en un programa de esos donde la gente más
se explaya con estos temas y dice auténticas barbaridades. Claro, a los herejes o a los malos les hacían desfilar por las calles del pueblo principales con un capirote y tal, ¿me explico? Sí, No. y yo iba en el sentido cuando hacía esa apreciación de que hay gente que sí que pide perdón, mismo en el comunicado que ahora han salido de estos que están en las listas, de estas personas que están en las listas con delitos de sangre, en que vuelven a reiterar que sienten mucho, que no quieren ahondar en el dolor de las víctimas, volverlo a sacar, que lo lamentan de aquellos tiempos pasados. Bueno, piden perdón a su manera. Pero hay Siempre gente a su manera, pero sí han reconocido que lo han hay hecho gente mal. que quiere que pidan perdón no a la manera del que pide perdón, sino a la manera de ellos, es decir, que se autoflagelen y que se autoflagelen delante de mí y que me guste. Y entonces admitiré que han pedido perdón. Y entonces eso es un problema que hay, porque la organización en sí, Otegi y otras personas han pedido perdón con sus frases, con sus palabras, a su manera y a su modo. Lo que No. puede exigir es, oiga, pida perdón como yo quiero, ¿eh? Si no, no me vale su petición de perdón. En eso quería decir yo. Pero Ya sabes tú que el refrán antiguo era que perdonar olvidar es de hombres, de seres humanos, y perdonar es divino. Perdonar es muy difícil. Es muy difícil. bien, pues vamos a cambiar de tema. Si este era actualidad rabiosa de campaña electoral, traída por los pelos aquí, como hemos dicho, por la gente de Vox y el Partido Popular, y nos tememos que aún le darán más vueltas, hay un tema que ya se lleva hablando más tiempo, que no tiene las connotaciones políticas de esto, ni mucho menos, aunque también las tiene, y es la inteligencia artificial. Y tú pones un subtítulo, posibles sesgos existentes, o esenciales, perdón, que no entiendo lo que escribo, que le acompañan a esto de la inteligencia artificial. Vamos a ello. Claro, es que es un tema, te diría, usando una frase de Harari, que no me gusta, que se ha hecho famosísimo, que es de Israel, ¿no? Que es un millonario en ventas, ¿no? No he leído nada de él, pero he escuchado alguna conferencia y bueno, no me convence, pero es igual. Tiene un prestigio enorme y le sacan en todas partes, ¿no? El sesgo es que todo este tema está poniendo a la humanidad ante una situación absolutamente novedosa, ¿eh? Y es la capacidad de modificar la naturaleza humana. O sea, de alguna forma siempre ha habido no, es decir, los seres humanos nos caracterizamos por ser tecnológicos de origen, ¿eh? No del neolítico. Explica mejor eso. Nos caracterizamos Bueno, por... pues que lo que una de las, o sea, cuando dices, ¿y cuál es la diferencia entre los seres humanos y el resto de los seres vivos, ¿no? Porque al final todos somos animales, ¿no? Mamíferos, en concreto nosotros, hay un montón de mamíferos, somos homínidos, hay un montón de homínidos, pero hay uno especialmente curioso que es el ser humano. Y que obviamente tiene una diferencia con respecto a todos los demás, unas diferencias que yo diría que son cualitativas. No simplemente, no son de pequeños detalles, no, cualitativas. Es decir, que le hace convertirse, algunos dicen una especie superior, superior, inferior, depende de los criterios que empleemos para medir. ¿De acuerdo? Entonces, superior evidente en unas cosas, en otras no lo sé. Pero además no me gusta esa terminología porque no, a mí si no me dices qué estás comparando para saber si soy superior, pues no me vale, ¿eh? Porque si no estamos con valoraciones extrañas, ¿no? Tú eres mejor que yo en unas cosas, yo mejor que tú en otras, y en otras estamos igual de mal, ¿no? O igual de bien, quiero decirte, que no. Entonces no admito que tú seas mejor que yo ni yo mejor que tú. Y yo eso lo hago extensivo. ¿Qué es lo que pasa con la tecnología? Bueno, un poco lo que se viene anunciando, yo lo he leído ya hace años. Bueno, yo lo he leído, pero es que esto realmente es el mito de Frankenstein. Y Frankenstein es una novela, Sí. de 1820. Digo la cifra, cuidado, que no. Sí, cuidado con las fechas, sí, cuidado con el pelis y Esa las fecha en fechas. concreto, cuidado que va por ahí, ¿no? Sí, vale. Que sé que sí es de ese momento más o menos, ¿no? Además de la hija de Thoreau, los primeros, no, Thoreau, no, el inglés que era uno de los padres del anarquismo. Ahora no recuerdo el nombre, pero en su momento lo recordaré. En cualquier caso,
Y entonces el mito de Frankenstein, ¿no? Es decir, ¿qué es el Frankenstein? De pronto el ser humano se ve con capacidad de hacer otro ser humano. En el caso de Mary Shelley era una cosa más que nada futurista, ¿no? Pero claro, conforme ha ido pasando el momento, esa cosa futurista ya no es tan futurista, ¿no? Y ya hay novelas utópicas, Un mundo feliz, por ejemplo, y esa Un mundo feliz, la fecha otra vez la buscáis cualquiera, pero creo que es del 30 y tantos, ¿eh? O de, sí, es relativamente antigua, ¿no? En que de alguna manera recuerda lo que narra, ¿no? El soma concreto, los seres humanos están bajo control completo y, bueno, ahí vamos moviendo. O sea, que eso ha ido... ¿Y qué es lo que ha hecho posible la diferencia del ser humano? Que tiene tecnología. Desde el primer momento tuvo tecnología. Y aquella película famosa en Busca del Fuego, a mí me gustaba porque tenía, es decir, la comparación, el salto que ya se da, ahí apuntaba que había habido un cruce entre neandertales y los Homo sapiens sapiens, ¿no? Y que habían convivido en algún momento, porque parece que hay en nuestro código genético que eran restos de neandertales. Y entonces, pero había una diferencia, él la ponía ahí, y ponía 3 detalles en la película muy sugerentes. El primer detalle que ponía, evidentemente, era el control del fuego. Lo controlas, el fuego lo enciendes cuando quieres y lo apagas cuando quieres. Y además el fuego lo usas. Lo usas para cocinar, por ejemplo. Pero lo usas luego para hacer cosas de alfarería, ¿no? Cosas de arcilla y tal. Lo vas usando para más cosas. Y eso te permite, y además eso va vinculado a otra serie de herramientas. Resulta que te inventas las flechas, ¿no? Y resulta que inventas cuchillos para cortar, y herramientas, ¿no? Y entonces empiezas a hacer una capacidad. Eso es un bloque, que eso no lo tienen los animales. Construyen nidos muy sofisticados. Las hormigas construyen hormigueros que, vamos, espectaculares, evidentemente. O sea, no es que los animales tienen sus cosas, ¿no? Y además lo valoran. En las pájaras, en el sentido simplemente los pájaros hembra, eligen un macho, algunas especies, según he visto yo en documentales, el que hace el mejor nido para luego tener las crías. O sea, no son tontas. Dice este para pareja. Luego, con quién tengo los hijos ya lo veremos. Con este y con otros, según otros criterios, ¿no? Entonces, esa capacidad tecnológica. La segunda que ponía la película, obviamente, era en general el lenguaje. Pero el lenguaje lo manifestaban en algo muy importante. Se contaban un chiste y se reían. La risa es muy, muy propia de los seres humanos. Porque la risa, como la definía y los chistes, lo definía uno, no deja de ser un descargamiento mental. Te están llevando por un sitio y de pronto te cambian todo y por eso te hace gracia. Porque te han descolocado. Entonces, la risa es muy humana. Y la tercera es que se vio una escena en que hacían el amor cara a cara. No por detrás, como lo hacen la mayor parte, no, cara a cara y como una relación, ¿no? Ponía esas 3. Entonces, somos tecnológicos. ¿Qué ha pasado con la tecnología? Que de pronto estamos en un contexto, ya no es ciencia ficción, o todavía sí lo es, pero de pronto se está empezando a ver la posibilidad de que efectivamente aparezcan unas máquinas que nos superen. Que nos superen, desde luego ya está claro. Es decir, en ajedrez y en el mahjong, ese juego chino, ya no hay color. Ninguna máquina, o sea, ningún ser humano puede ganar a una máquina. Otra cosa es que al final, como decía uno, para salvarnos a los seres humanos, al final lo que es muy bonito de las partidas de ajedrez es las partidas en que alguien comete un error. Y la máquina nunca lo hubiera cometido, los seres humanos cometemos errores. Una diferencia novedosa, ¿verdad? O llamar la atención. Pero en cualquier caso, de pronto aparece esa posibilidad de que nos encontremos con unas máquinas que piensan más que nosotros, que resuelven problemas y hacen cosas mejor que nosotros. Claro, por ahora no son más que instrumentales. Pero en cualquier caso, ya siendo instrumentales, generan cierto escalofrío en la espalda. ¿Por qué?
Fue una cosa que todos notamos a pequeña escala. Creo que lo hemos comentado cualquiera, ¿no? Si tú a ti te pasará, a mí. Yo voy a buscar una cosa en Google y lo he probado también en el buscador de Microsoft, el otro, el Edge, me parece que se llama, no sé cómo se llama. Y a ese menos porque lo manejo menos. Pero en Google, en cuanto pongo la primera palabra, ya me pone el resto. El desgraciado. ¿No? O estás hablando de algo, a mí no me pasa eso, pero conozco gente que le pasa, que está hablando de algo, enciende el móvil y aparece inmediatamente publicidad de ese algo. Y dices, pero oye, que estabas apagado. En teoría. Claro. Y dices tú, ¿esto de qué va? O me hace mucha gracia cuando me manda una vez al mes el Google cuántos pasos he dado, cuántos kilómetros he hecho ecológicamente, cuántos he hecho... ¿Me explico? Y dices, pero este tío, ¿de qué va? ¿Cuántos pueblos he visitado y dónde he estado? Y dices, está. Es decir, entonces, hay una primera parte que dices, es la que comentaba contigo hace poco, que cuenta el Byung-Han el coreano alemán, ¿no? La infocracia. Oiga, que vamos a pasar a estar dominados. Que han aparecido unos cuantos que controlan todas esas informaciones, y bueno, a eso habrá que ponerle coto, porque al final saben demasiado. ¿Y tú crees que el camino que lleva la inteligencia artificial nos va a desbordar? Es decir, acabas de decir hace un rato que las máquinas, bueno, todo esto de Internet, la informática, la inteligencia artificial va a superar al ser humano. Esa es la cuestión. Hay algunos que dicen que sí y otros que dicen que no. Un artículo que leí hace poco era uno que decía que, bueno, uno de los expertos, ¿no? Que había dicho, bueno, para que la inteligencia artificial haga cosas parecidas como las personas, un tal Hinton, que es además el que ha dejado el cargo, me parece, en Google, ¿no? Sí, esto queda 30 o 50 años. Sí, dijo 30 o 50 años para que esto suceda. Ha escrito hace poco un artículo y dice, bueno, me equivoqué bastante, pero yo creo que, dice, pues si te equivocaste en lo antes no te voy a creer ahora. Se equivocó porque lo que él proponía ya está. Ha sucedido en 6 años o 5 años, ¿no? Exactamente, ya está aquí. Entonces dices tú, pero bueno, ¿de qué va esto? Es decir, claro, eso es lo que ha movido a toda una serie de personas a decir, hay que parar. Hay que parar. Y hay que parar y generar unas normas de funcionamiento. Desde luego, ya esto viene hace tiempo y es una batalla, la Unión Europea lo ha habido, ¿no? El controlar a Google y a Microsoft. Y ha habido follones tremendos. Porque claro, son conscientes de que tienen un poder enorme de conocimiento y de control y de datos. Eso es muy peligroso. Y sabes que eso ha provocado un enfrentamiento con Estados Unidos, que no acepta que la Unión Europea ponga límites a la libertad de empresa de las cuatro grandes, ¿no? El Amazon, el Google, la de Microsoft y la Apple, ¿no? Los cuatro magníficos, ¿verdad? Y te diga que estos al final van a tener demasiado poder, ¿no? Esa es una parte, es decir, es el riesgo que nos avanzamos a una situación en que saben demasiado de nosotros. Y no solo saben, sino que lo utilizan. Bueno, al principio que lo utilicen en principio para, bueno, que al final dicen, bueno, ya, pues ya sé que me van a llevar a comprar no sé dónde. Bueno, pero yo eso, bueno, tú te crees que tú estás... Resisto y lo puedo controlar, pero el problema es cuando no claro, podemos al final no lo tienes claro. No lo tienes claro porque obviamente te aportan ventajas enormes en la vida cotidiana. Esto es indiscutible. Por eso han cuajado a toda velocidad. Porque son ventajosas, ¿no? Entonces, esa parte y claro, está haciendo daño ya de alguna manera. Eso hay que controlarlo. Luego viene la otra parte. Que es, ya estaba planteada en la película de inteligencia artificial, en la que hablaba Spielberg, ¿no? No sé si tú la llegaste a ver. En que el tema de esa película es que los robots al final decían, pasamos de los seres humanos. Los mantendremos mientras nos sean útiles. En el momento que nos dejen de ser útiles, porque puede llegar a una capacidad de actuación de esos seres humanos, de esos nuevos robots,
realmente prodigiosa, ¿no? Y que entonces esto es lo que algunos lo llamaban, y lo siguen llamando, los riesgos existenciales. En los que no está, es decir, el cambio climático va a hacer mucho daño, pero no va a acabar con la especie humana. Es muy difícil que acabe. Podrá pasar como, no sé, igual ya serían cifras muy duras, como pasó con la peste negra en la Edad Media, que algunas partes de Europa perdió hasta el 50% y el 60% de la población. Y tardaron 50 años en recuperarse después. Puede pasar algo así, ¿eh? Entre otras cosas porque cuando disminuya la humanidad de 7.000 millones, de 8.000 millones a 2.000 millones, que ya es una barbaridad, sigue quedando 2.000 millones, y entonces, bueno, reconstruirán su vida de otra manera. Pero en cualquier caso, el problema no es ese, El problema es que realmente podamos desaparecer. Algunos dirían, de alguna manera, que el neandertal no solo desapareció porque en cierto sentido sus condiciones físicas facilitadas en épocas de grandes glaciaciones eran adecuadas, pero dejaron de ser adecuadas cuando cambió el clima y se hizo más templado, y entonces esas condiciones privilegiaron a los seres sapiens sapiens, ¿no? Argumento evolutivo de estos tipos, ¿no? Pero hay otros que dicen, bueno, igual el Homo sapiens sapiens, que competía con los neandertales para el control del territorio, pues les echó una mano para desaparecer, ¿no? Porque no eran muchos. Y los mató a todos. Los fue arrinconando hasta que se extinguieron. Podría ser, ¿no? Es muy difícil. La antropología y la paleontología van dando datos constantemente, pero ya veremos. Entonces, el miedo radical que puede haber en algunos es que sea el fin de la especie humana. Pero eso es un poco ciencia ficción, ¿no? Bueno, claro, decía, esto es lo que digo este señor. Dice, bueno, esto es, pero por si acaso vamos a hacer cosas, ¿no? Pero Por tú si eres acaso. aficionado a la ciencia ficción, entonces algunos podemos pensar que trasladas a veces cosas que son ciencia ficción al mundo real a años vista, pero que pueden tener razón como predicción, algunas cosas que nos... Yo lo que digo es que hay que tener cuidado. Ya te he dicho de antemano, lo primero, lo que me parece que ya está ocurriendo Mm, es que hay una red que está favoreciendo la dominación y un nuevo tipo de dominación. explica más eso, a ver. Bueno, claro, el control porque, vamos a ver, fundamentalmente porque tienen toda la información de todos nosotros y son capaces de analizar y tomar decisiones con muchos datos, y además bien. Hablando de estos inteligencia artificial que ayuda, da consejos de sanidad. El chat Sí, GPT, creo que se llama. todo eso, sí, el GPT dedicado a cuestiones de sanitarias, ¿no? Y Bueno, entonces había han hecho un estudio inicial, y una cosa que estaban de acuerdo en principio la gente lo había utilizado, es que desde luego el chat era mucho más amable, era en principio más amable sí, que los profesionales. sí, está claro, sí, sí que lo he leído. Es decir, No lo sé. encuesta que No habían sé. hecho sobre personas que habían recibido consejos de profesionales humanos, digamos, de médicos, sanitarios y demás, los comparaban con los consejos que habían recibido del famoso chat. Sí, Y preferían los consejos del chat porque el tono era más amable, sí. más cariñoso, se sentía más empático que lo que le habían dicho los médicos y demás, que les echaban casi a la par del consejo la bronca, ¿no? Y que Claro, entonces te digo que esa es la parte que yo creo que no es una ciencia ficción. Está aquí. sí. Está aquí. Y yo hablaba aquí en esta emisora, os hablé del largoplacismo, ¿no? Mm, Y de las sospechas que hay de que eso está manejado por grupos de poder muy concretos, ¿no? sí. Entonces, esa historia es que está ocurriendo en estos momentos. ¿Cuáles son sus límites? Bueno, hay un señor que defiende, y el Banco Bilbao Vizcaya, que tiene un Open Mind, un sitio muy serio, que publica cosas muy buenas ahí, digno de ser consultado. Pero claro, uno de los que ha publicado ahí es un señor que lo dice claramente. Mire usted, en estos momentos la psicología ha avanzado tanto que sabemos exactamente cómo condicionar el comportamiento de los seres humanos. ¿De acuerdo? No solamente lo sabemos, sino que podemos hacerlo. Tenemos instrumentos para conseguir ese control de los seres humanos gracias a la tecnología que nos han dado.
Entonces hay que hacerlo. Y acabaremos con los malos. O el otro que te dice, no con tecnología de este tipo, pero, oiga, mire usted, si hay drogas que permiten mejorar la inteligencia y si hay drogas que permiten mejorar la empatía, si las distribuimos adecuadamente, mejoraremos el nivel de inteligencia de los seres humanos y mejoraremos su empatía. Haremos solucionar muchos problemas de enfrentamiento, confrontación y violencia y además problemas de errores que hacen mucho daño. Pues igual que se puso en su momento en el agua sustancias para ayudar a la dentadura, ¿te acuerdas que se hizo, no? No Sí, sé si se sigue haciendo. sí, el flúor para prevenir las caries. Y bajó, de hecho, el tema de las caries, ¿no? Pues Sí. si usted me diga, oiga, tenemos drogas, vamos a darlas. Y las tenemos. Y sabemos utilizarlas. Vamos a hacerlo. Y yo sé lo que le conviene a la gente. Y lo puedo hacer. Pues vamos a hacerlo. Entonces, yo ese riesgo lo veo más presente. Y Bien. creo que en gran parte está ocurriendo. Félix, yo de todas maneras pienso que la inteligencia artificial es un campo tan amplio, que Sí, estamos hablando de cosas que le afectarían al ser humano en su comportamiento, en sus responsabilidades, en su vivir, quizás, pero hay otros que la están utilizando con la inteligencia artificial en el campo de la producción industrial, sí, claro, en todo. Sí, es que está haciéndolo todo. de la enseñanza, la medicina, la educación. Bueno, Claro. es enorme el campo, absolutamente en todo. Y Entonces, además está triunfando porque hablar de eso, ¿no? Sí. sí, está triunfando porque de alguna manera te facilita la vida. ¿Qué quieres que te diga? Es Le decir, facilita la vida a unas personas y deja excluidas a mucha gente, ¿no? Por claro, es que no tienen, claro, la brecha digital se suma a otras brechas, claro. pero excluida me refiero, por ejemplo, en el mundo laboral, si la inteligencia artificial se aplica, ¿cuántos puestos de trabajo sobrarían? ¿Cuántos seres humanos que necesitarían No, pero para vivir? cuidado, eso incluso podríamos ser más sensatos, sí. Pero Porque eso al está todo final, sin regular, de ya, momento. eso es lo que hay que regular. Porque de alguna manera, tú sabes, hay un libro precioso de Lafargue, ¿no? El derecho a la pereza. ¿Eh? Ah, bueno. No, pero quiero decirte, de alguna manera, oiga, si vamos a producir las cosas necesarias para satisfacer las necesidades humanas con jornadas laborales de 20 horas a la semana, porque el resto están las máquinas allí, pues mire usted. Pero ahí está el problema de quién son las máquinas, quién tiene el poder sobre las máquinas, Ya no, pero quién es el dueño de las máquinas y quién le saca beneficio a las máquinas. fíjate, por ejemplo, lo que costó conseguir la jornada laboral de 8 horas, ¿eh? Mm. Más 2 días de vacaciones semanales de asueto, o día y medio por lo menos. Costó, pero costó sangre, ¿eh? Y muertos. En estos momentos, podríamos decir esto que estaba diciendo, que avanza en todas partes. Bueno, pues vamos a conseguir jornadas laborales de 5 horas, cobrando lo mismo. Porque se está produciendo la misma riqueza. Pero tú lo has dicho. Vamos a conseguir semanas laborales de 20 horas o 30, pero cobrando lo mismo y garantizando Claro, una eso es lo que hay que renta regular. básica universal mínima para una vida digna. Claro, esa es la parte que hay Las que comillas regular. a Es una todas. parte que hay que regular urgentemente. La otra parte hay que tener cuidado, ¿eh? Porque evidentemente se están haciendo cosas. El caso de aquel médico chino que hizo un experimento genético de creación genética de un ser humano, ¿te Sí, acuerdas? sí, Está que en la cárcel. Está en lo la ha cárcel. pagado con la cárcel Claro, y pero es lo que la han gente dicho, dice. ten cuidado que te estamos vigilando, no vuelvas a hacer. Esto es lo que dice la gente. Esto hay que regularlo, ¿eh? Sí. Porque al final todo lo que se puede hacer se termina haciendo. Entonces habrá que regularlo. Esa es la otra parte que hay que regular. Porque se pueden provocar situaciones muy, muy complicadas. Hay otra parte que puede ser maravilloso si te detectan de alguna manera, nada más nacer, un defecto que te va a alterar la vida y pueden hacerte con la metodología CRISPR, que es de las tecnologías más revolucionarias que ha habido en el siglo XX, que se sabe que pueden cortar y pegar el código genético como le sale a las narices, ¿no? No, esto es afirmación popular. Es un poco más complicado, pero se puede hacer. Entonces, eso puede curar enfermedades. O sea, en ese sentido, la medicina puede lograr cosas muy importantes. Muy importantes. Bien.
Vamos a tener que ir acabando, Félix, ya, o Ya. vamos a acabar ya. No, digo que el tema de inteligencia hay que tomárselo con tranquilidad. Es apasionante, es apasionante, pero Es no apasionante. Por ejemplo, me desborda cantidad. Es no, decir, claro, todos, pero al final decían un problema tonto que me afecta a mí como enseñarte. Es que ahora tú, cuando un alumno te entrega un trabajo, no sabes si es suyo. claro, vosotros tenéis un Claro, problema. la respuesta es, pues tonto, no le pidas eso, pídele otras cosas. Tú, por ejemplo, estás con tesis y corrigiendo y viendo y Claro, controlando, y tú claro, sabes si claro. la ha hecho el alumno o se la ha hecho alguien, o el Es difícil. No, claro, pero en estos momentos, claro, ¿qué ha pasado inmediatamente? En primer lugar, lo que aparece en la universidad autónoma en la que yo estoy, los ejercicios que me entregan mis alumnos, automáticamente, yo no lo manejo poco porque no me he metido a ese nivel, pues no tengo muchos alumnos y tal, ¿no? Pero te dice, este texto que le ha mandado a usted es un 40% es copia. Te lo dice en un segundo, vamos, te lo dice según te lo recibes. Sí. 40% de copia. Y claro, dices, estoy a 40%, esto no es suyo. Ya está, no sé cómo desarrollada, ya está un programa que te dice inmediatamente, oiga, esto es de la inteligencia artificial. Es decir, que ya tenéis armas para decir, Ya oye, están avanzando. Pero es que espabilado, además, esto te lo has bajado del ordenador, ¿no? lo que yo digo a la gente, digo, pero vamos, sí, no sale usted. Lo que tiene que hacer usted al alumnado es un sistema docente y un tipo de ejercicios que exijan que él razone críticamente, él solito. Y se puede hacer, y se puede hacer. Y entonces la inteligencia artificial, el chat GPT, ¿no? Que te escribe un texto, al final tendrá que revisarlo, tendrá que meter algo, tendrás que provocar una manera en virtud de la cual eso le exija pensar. Porque de alguna manera ya en estos momentos ya buscando el corta y pega se maneja muchísimo y la capacidad de pedir información es tremenda. De hecho, yo no sé si te has fijado tú ya en esta cosa, yo antes no lo hacía así, pero desde que ha aparecido esto, cuando busco una cosa en Internet, yo te digo, uso básicamente el buscador de Google, pero lo he probado con el otro que yo tengo a mano. Porque Safari ese no lo tengo y tal vez igual. Entonces ya le hago preguntas naturales. Es decir, luego, ¿cuándo fue el otro día? ¿Cuándo pidió perdón? Para hoy, ¿no? Preguntando, ¿cuándo pidió perdón Bildu por el tema de los asesinatos? Inmediatamente. Hice la pregunta, me la respondieron inmediatamente. Pero en un segundo. O sea, según apretaba, aparecía. Y claro, por eso te puedo dar el dato, aunque me he equivocado antes y he dicho, he cambiado la fecha de cuando dejó las armas a cuando se disolvió. Pero Vale. quiero decir que te lo resuelves enseguida. Y te acuerdas, yo he hecho una entrada que digo, ¿cuáles son las ventajas de los inconvenientes del chat para la educación? Y lo pongo en la entrada, una respuesta, digo, por cierto, esto me lo ha dicho el chat, ¿eh? Lo he copiado y lo he puesto aquí. Entonces lo que tienes que hacer de alguna manera es hacer trabajos y sistemas de evaluación de cómo evoluciona la capacidad cognitiva el alumnado a lo largo del proceso educativo. Normalmente, claro, cuando la educación todo el mundo la sigue entendiendo, incluso tú cuando haces la pregunta, me parece, quizás, pero te pondría como ejemplo, es que la educación consiste en transmitir conocimientos, que el alumno los incorpore y que luego demuestre que se los sabe. Eso es la negación de la educación. Cambia eso y podrás hacer mejor frente a este problema. Bien, lo dejamos aquí, Félix, porque nos alargaríamos mucho más tiempo. Volveremos sobre ello. Así que la semana que viene, si no pasa nada, volvemos a hablar. ¿Te parece? Me parece muy bien. Pues hasta entonces, que te Pues que portes tengáis hoy un buen día. igualmente, que te portes bien. Estoy en ello.